Modelación de procesos. Vamos a ver cómo obtener el modelo matemático de un proceso. Recordemos que para poder controlar un proceso yo necesito conocerlo. Y la forma de conocerlo es obtener el modelo matemático que representa las características dinámicas, ¿sí? Entonces, un modelo matemático representa el comportamiento dinámico del proceso, ¿sí? Se necesita conocerlo para poder controlar el proceso. Si yo no conozco mi proceso, no puedo controlarlo, ¿sí? Involucra una o varias variables que pueden ser manipuladas para modificar el valor de la o las variables controladas. En nuestro caso, vamos a estar trabajando con una variable de entrada y una variable de salida, lo que significa que es un modelo SISO, Single Input, Single Output. Está basado en los principios de conservación de la materia y energía, ¿sí? Ya que para poder obtener el modelo matemático necesitamos hacer un balance de materia y o energía del proceso que estamos modelando. Es un sistema de ecuaciones diferenciales cuya solución, dadas ciertas condiciones iniciales, representa la respuesta del proceso a dichas entradas. Quiere decir que cuando nosotros hacemos la modelación, tenemos que hacer la modelación en el transitorio. Eso quiere decir que cuando cambia la variable de salida, ¿sí? Y por lo tanto eso nos arroja una ecuación diferencial. Ahora, para poder resolver esa ecuación diferencial, necesitamos utilizar la transformada de Laplace para convertir las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Tenemos también que definir qué es una función de transferencia, ¿sí? La función de transferencia es la relación entre la transformada de Laplace de la variable de salida ante la variación en la transformada de Laplace de la variable de entrada. Quiere decir que la función de transferencia me va a decir cuánto cambia la variable de salida con respecto a lo que cambió la variable de entrada, ¿sí? Por definición, una función de transferencia considera que tiene condiciones iniciales cero, ¿ok? Entonces, para garantizar que dichas condiciones sean cero, se introducen las variables de desviación, ¿ok? Y por lo tanto obtendremos el cambio en la variable de salida con respecto al cambio en su estado estable inicial. Dentro de las propiedades de la función de transferencia, la función de transferencia define completamente las características dinámicas del sistema. Quiere decir que una vez que ya tengo esta función de transferencia, ya puedo diseñar el sistema de control. Ahora, ¿cuáles son los pasos para obtener el modelo matemático? ¿Sí? El primer paso, hay que realizar un balance de materia y o energía en estado transitorio, ¿ok? Lo que entra menos lo que sale, menos lo que se produce, más lo que se produce, menos lo que se consume, es igual a acumulado, ¿ok? El siguiente paso intermedio, hay que verificar unidades para verificar si no se nos pasó algún término en nuestro balance. Paso número 2, realizar el mismo balance de materia o energía, pero en estado estable, ¿ok? Quiere decir que cuando no está cambiando en el tiempo. Número 3, voy a restar ambas ecuaciones, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de esto? Pues precisamente cumplir con la definición de una función de transferencia que tiene condiciones iniciales cero. Ahora, un paso intermedio es que si el modelo es no lineal, entonces primero tengo que linealizarlo antes de poder pasar al paso número 4, que es definir las variables de desviación. Paso número 5 es reescribir la ecuación que se obtuvo en el paso número 3, pero ya utilizando las variables de desviación que acabamos de definir, ¿sí? Número 6, transformamos la ecuación utilizando la transformada de Laplace. Número 7, obtenemos la función de transferencia. Y número 8, representamos esa función de transferencia en la forma general de un sistema de primer orden, ¿okay? Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un reactor de tanque agitado, ¿sí? La reacción que ocurre es que se consume A y se produce B, ¿sí? Y la velocidad de reacción pues está dada por la ecuación K por la concentración dentro del reactor. Ahora, la suposición que estamos haciendo es que el tanque tiene mezclado perfecto,
Quiere decir que la concentración dentro del tanque es homogénea en cualquier punto dentro del tanque y es exactamente la misma que la concentración de salida, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, una vez identificando, tenemos CI, que es la concentración de entrada a un flujo constante. CO es la concentración de salida al mismo flujo, ¿verdad? Porque se mantiene constante. Estamos considerando que el volumen es constante y también estamos considerando que el balance de materia que vamos a realizar lo vamos a hacer únicamente para la sustancia A, ¿sí? No vamos a hacer balance de materia para B. Eso es muy importante a la hora de realizar el balance porque a la hora de poner lo que entra menos lo que sale más lo que se produce, pues ahí se produciría B, pero B no entran dentro del balance de materia porque solamente para A. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar la modelación del reactor de tanque agitado, ¿sí? La suposición que tenemos, pues como la comentamos anteriormente, es que el tanque está perfectamente mezclado y por lo tanto la concentración dentro del tanque es exactamente la misma que la concentración en la salida, ¿sí? Empezamos por el balance de materia. Balance de materia en estado transitorio. Lo que entra, pues entra un flujo a una concentración de entrada, ¿sí? ¿Qué sale? Sale el mismo flujo a una concentración de salida, ¿sí? Se produce B, ¿verdad? ¿Qué se produce y qué se consume? En este caso se produce B, pero como el balance lo estamos haciendo únicamente para el componente A, pues no lo vamos a incluir, ¿sí? Entonces, ¿qué se consume? Se consume a una velocidad de reacción que está dada por K, CO de T. Y esto es igual al acumulado, ¿sí? En este caso el acumulado, ¿a qué se refiere? Pues es a la variable que cambia. ¿Qué es lo que está cambiando en este proceso? Lo que está cambiando dentro del reactor pues es la concentración, ¿ok? Entonces sería una concentración, el cambio en la concentración con respecto al tiempo, ¿ok? El siguiente paso es verificar las unidades para ver si no omitimos algún término, ¿sí? Entonces, el flujo lo tenemos vamos a suponer que pie cúbico por minuto, ¿sí? La concentración está en moles sobre pie cúbico. Quiere decir que cada uno de estos términos está en moles por minuto, ¿sí? Este también está en moles por minuto. La velocidad de reacción está en moles sobre pie cúbico por minuto, ¿sí? Eso significa que me falta un término aquí. Quiere decir que yo tengo que agregar el volumen. Entonces el volumen me quedaría aquí pie cúbico, entonces cancela y me queda moles sobre pie cúbico, digo moles sobre minuto, perdón. Y el cambio en la concentración pues sería moles sobre pie cúbico, que es la unidad de la concentración, y el diferencial de tiempo me da los minutos, ¿sí? Aquí también me falta un término, quiere decir que mi ecuación la tengo que multiplicar por el volumen para poder cancelar los pies cúbicos, ¿okay? Una vez que ya tengo mi ecuación en estado transitorio con las unidades verificadas, el siguiente paso es obtener el balance de materia en estado estable. En estado estable pues tenemos las mismas variables. La única diferencia es que para indicar que está en estado estable las vamos a poner testadas. Sería el flujo por la concentración 1 en estado estable, menos el flujo de salida que es constante por la concentración de salida en estado estable, menos el volumen por la constante de reacción por la concentración dentro del reactor en estado estable. Y esto es igual al acumulado. En estado estable no hay acumulado. Entonces eso es igual a 0. ¿Sí? El paso número 3 es obtener la resta, ¿sí? Restar el estado transitorio del estado estable, ¿ok? Entonces, quiere decir que esto me quedaría el flujo por
la concentración de entrada en transitorio menos la concentración de entrada en estado estable, menos el flujo por la concentración de salida en transitorio menos la concentración de salida en estado estable, menos el volumen por la constante de reacción por la concentración de salida menos la concentración de salida en estado estable. Y esto es igual al volumen por el diferencial de la concentración de salida con respecto al tiempo, ¿sí? Muy bien, ya tenemos la resta. El siguiente paso es obtener las variables de desviación, ¿sí? Las variables de desviación se necesitan porque, por definición, una función de transferencia considera que tiene condiciones iniciales cero, ¿sí? Como el penúltimo paso de nuestro proceso de modelación es obtener la función de transferencia, esa función de transferencia por definición considera que tiene condiciones iniciales cero. En nuestro caso, pues no tenemos condiciones iniciales cero, el reactor tiene unas ciertas condiciones iniciales. Entonces lo que tenemos que hacer es, a nuestras ecuaciones les voy a restar el estado estable para que a la hora que yo obtenga mi función de transferencia se cumpla con ese requisito de que la función de transferencia tiene que tener condiciones iniciales cero. ¿Ok? Entonces, las variables de desviación no es más que hacer un tipo cambio de variable, ¿sí? Yo voy a llamar ahora a mi concentración, por ejemplo, a mi concentración de entrada, la voy a llamar con una variable y una C elegante, ¿sí? Que va a ser igual a la concentración de entrada en transitorio menos la concentración la concentración de entrada en estado estable, ¿sí? A esta diferencia, o sea, la diferencia de estas concentraciones, esta es mi variable de desviación. Sigue siendo concentración de entrada, nada más que esta nueva variable tiene condiciones iniciales cero porque ya se las resté, ¿ok? La otra variable sería la concentración de salida, la C elegante, sería la concentración de salida en transitorio menos la concentración de salida en estado estable, ¿ok? Una vez que ya definí estas variables de desviación, entonces ahora es volver a escribir el paso número 3, ¿sí? Pero con las variables de desviación. Quiere decir que entonces mi ecuación me quedaría F por, en lugar de escribir aquí CI de T menos CI testada, voy a escribir la C elegante de T, ¿sí? Menos F por la concentración de salida, la resta. Me va a quedar F por la concentración de salida, CO elegante, menos el volumen por la constante de reacción por la concentración de salida en variables de desviación. Y esto es igual al volumen por la derivada de la concentración de salida en variable de desviación con respecto al tiempo, ¿sí? Y aquí me estarán preguntando por qué estoy escribiendo la concentración de salida en variables de desviación si aquí no tengo esta resta. Bueno, eso lo podemos demostrar aquí, ¿sí? Mi concentración de salida en variable de desviación es la concentración de salida menos la concentración en estado estable. Si yo derivo la concentración de salida en variable de desviación, esto me quedaría la derivada de la concentración de salida en transitorio menos la derivada de la concentración de salida en estado estable con respecto al tiempo, ¿sí? Como esto es constante, esto es cero. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo la derivada de la concentración de salida en transitorio que la derivada de la concentración de salida en variable de desviación. Y como todas mis variables tienen que estar en variables de desviación, yo forzosamente tengo que escribir el acumulado, en variable de desviación. ¿Ok? Muy bien. El siguiente paso es aplicar la transformada de Laplace y transformar la ecuación, ¿sí? Entonces, paso número 6, me quedaría el flujo por la concentración de entrada
en S menos el flujo por la concentración de salida en S menos el volumen por la velocidad de reacción por la concentración de salida en S es igual al volumen por la transformada de la derivada, ¿sí? Y la transformada de la derivada es S por la concentración de salida de S, ¿sí? Ahora, el siguiente paso es juntar todas las concentraciones de salida. Todos los términos que tienen concentración de salida los voy a mandar para el otro lado. Y entonces me quedaría que el flujo por la concentración de entrada es igual a la concentración de salida que multiplica a el volumen por S más el flujo más el volumen por la constante de reacción, ¿sí? Y una vez que ya tengo esto, entonces ya lo puedo expresar como función de transferencia, ¿sí? Recordando cómo se expresa una función de transferencia, ¿verdad? La función de transferencia siempre está definida como la variable de salida entre la variable de entrada. Quiere decir que si yo analizo aquí en mi ecuación, mi variable de salida, pues es esta concentración de salida. Mi variable de entrada, la concentración de entrada. Entonces, mi función de transferencia, que sería el paso número 7, función de transferencia, debo de escribir la variable de salida entre la variable de entrada, ¿ok? Quiere decir que esto me va a quedar, este término que está aquí, lo voy a pasar dividiendo a la f, y este, pues va a pasar dividiendo así como está. Me quedaría f entre el volumen por S, que es la variable de Laplace, más el flujo más el volumen por la constante de reacción, ¿sí? Hasta ahí ya tenemos el modelo, ¿sí? El último paso que tenemos que realizar es expresar esa función como un sistema de primer orden. Y ese sistema de primer orden, pues si recuerdan, la forma general de un sistema de primer orden es de esta forma. La forma general de un sistema de primer orden es la variable de salida entre la variable de entrada, cualquiera que éstas sean, es igual a una constante entre tau S más 1, ¿sí? K es la ganancia y está relacionada con qué tanto cambia la salida con respecto a lo que cambia la entrada, ¿sí? Y tau es la constante de tiempo y está relacionada con la velocidad de reacción, ¿ok? Entonces, si se fijan, en mi función, esta es una función de primer orden, ¿verdad? Y igual la función de transferencia que acabamos de obtener es una función de primer orden porque la S está elevada a la 1, por eso es primer orden. Y para que lo que esté multiplicando a la S sea tau, tal como en la forma general, esto que está aquí tiene que ser 1 forzosamente, ¿ok? Entonces, la única forma de garantizar que esto es 1, pues es dividiendo entre eso mismo, ¿sí? Pero si yo divido el denominador entre f más vk, también lo tengo que dividir en el numerador para no afectar la función. Quiere decir que yo dividiría f entre f más vk arriba y f más vk abajo, ¿sí? Finalmente, mi función de transferencia me quedaría la concentración de salida es igual, la concentración de salida entre la concentración de entrada es igual al flujo entre el flujo más el volumen por la constante de reacción entre el volumen entre el flujo más el volumen por la constante de reacción por S más 1. ¿Sí? De aquí podemos identificar que la ganancia de nuestro sistema, la ganancia es F entre F más VK y la constante de tiempo es el volumen entre el flujo más el volumen por la velocidad, la constante de reacción.